Agradecemos las 162 radios que están retransmitiendo en vivo este momento el canal. CN Plus también que está al aire. Señor presidente, por favor. Gracias, Andrés. Sáqueme una duda. ¿Por qué siempre dicen damos inicio y no solamente iniciamos este conversatorio? Bueno, pues la formalidad economía lingüística. ¿Ah? Vamos a dar... Es el lenguaje, creo, de los quiteños, posiblemente. He dicho quiteño, he dicho que se puede economizar palabras. Bueno, un abrazo a todas las radios que nos retransmiten en forma espontánea, a los canales de televisión. Son 162 radios, aquí he pasado la lista. Azuay 16, El Oro, Viva el Oro, Viva Azuay 25, Esmeraldas 14, La Tierra Verde, Guayas 29, Los Ríos 13, Manabí 28, Pichincha 23, Santa Elena 14. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y a estas radios por dando seguimiento. Ese ya es gerundio, ¿eh? Oye, no tengo la agenda, señor. Páseme la agenda, no sean malitos. Bueno, como todos los martes, vinimos a Guayaquil, en verdad vinimos ayer de noche. Tenía un par de reuniones, hasta cerca de la medianoche. Reuniones con Viviana, reuniones con el secretario, bueno, con el ministro de Turismo. Hoy día de mañana hemos empezado labores temprano, labores de despacho. A las 9:30 partimos hacia ese querido sector de Parroquia Tarqui, Monte Sinaí, donde realmente el gobierno nacional está transformando esa zona. Esa zona, como bien decía Viviana hoy día de mañana en su discurso, que no es que fue olvidada es que, bueno, se me pasó por alto, si me hubiera acordado te hubiera ayudado. No, fue deliberadamente invisibilizada, es decir, ocultada, que no se note, no nos preocupemos, pero no es que resolvamos el problema, ocultemos el problema. Entonces hay maneras de ocultar y manipular las cosas, ¿no? Decir que eso está fuera de los límites urbanos. Entonces yo tengo 100% de alcantarillado. Claro, pues si el límite urbano son 8 cuadras, todo el mundo va a tener 100% de alcantarillado. Pero eso es mentira. En Guayaquil 40% de las familias no tienen adecuado alcantarillado, servicios básicos. Lo que pasa es que la alcaldía de Guayaquil no las considera parte de Guayaquil, como si no existieran, como Viviana dijo, invisibilizado. Y esa zona se está transformando, no gracias a la alcaldía, a pesar de la alcaldía, gracias al trabajo del gobierno central. Ahí tenemos el programa Sociovivienda, ahí está el Colegio de Réplica Vicente Rocafuerte, ahí están ya 2 UPCs. Esta tremenda entrada que tenemos que buscarle un nombre. ¿Y por qué no, no? Hagamos un concurso en Monte Sinaí Vivi y, bueno, empiezo proponiendo una idea, podemos llamarle Chucho Benítez, ¿no? A la tremenda avenida, imagínense con parterre central, iluminación, cables soterrados, arborización, espacios verdes, como todos nos merecemos esto. Si esto no tiene que solo que estar en San Borondón, en los barrios Pelucones. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? El contraste de Guayaquil es impresionante, ¿no? Entonces, no, esto para San Borondón. Si es para Monte Sinaí, hagan un chaquiñán nomás, ¿no? ¿Para qué? Que no se quejen. Peor es nada. Y muchas veces los pobres creen que debe ser así, aplauden esa caridad. No, tenemos que ir a un Estado de Derecho, una ciudad de derecho, no de caridad, una ciudad de justicia. Entonces, esta entrada hemos hecho a Monte Sinaí. ¿Y a qué fuimos esta vez? Fuimos a inaugurar uno de los 13 bebés que va a haber en el sector. Y esa es una de las grandes esperanzas, sinceramente, una de las grandes obras de la revolución, que no debe ser política de gobierno, debe ser política de Estado. De poco sirve impulsar la educación básica, secundaria, universitaria, si no atendemos al niño desde, no solo de su nacimiento, de su gestación, en el vientre de la madre. Una madre desnutrida da a luz a un niño desnutrido que va a tener problemas de crecimiento, aprendizaje, etcétera. Si ese niño después va o en el vientre de la madre, y la madre era desnutrida, o cuando nació, tuvo desnutrición ante los 5 años, va a tener problemas de crecimiento, va a tener problemas intelectuales, no va a poder aprender bien, no va a tener capacidades físicas, intelectuales adecuadas. Entonces, sirve, claro, apoyar educación básica, secundaria, universitaria, pero se verá ese esfuerzo tremendamente limitado por niños que no se desarrollaron bien. Hay una premisa en educación y en atención en general a jóvenes y adolescentes. Mientras más temprano se invierte el dólar, mejor. Es decir, mucho más eficiente que un dólar más a la universidad es un dólar más a desarrollo infantil, de 0 a 3 años. Y esa es la voluntad política de este gobierno. Nos costó entender el problema, institucionalizarlo. Era un problema político gravísimo. Todo esto estaba
politizado, perdónenme la redundancia. Había cerca de 3.000 guarderías, prohibido olvidar, con las novelerías de la burocracia internacional, del INFA y todo eso que existía. Eran madres comunitarias que atendían esas guarderías, madres que empezaron cuidando a sus propios niños. Ya sus niños se casaron y ya siguen ahí, seguían en las guarderías, sin ayuda de profesionales. Y después querían la demagogia, los tirapiedras, el MPD, impulsando que el Estado tenía que contratarlas, pagarles salario básico, afiliarles al IES, cuando eran madres voluntarias en un inicio. No habían profesionales. Había la minga, ¿no? Las madres comunitarias preparaban la comida. Salía muchas veces una comida terrible. Los chicos no comían bien, pero cuánta solidaridad, cuánta minga. O sea, ponían la carreta delante de los bueyes. Se cocinaba, y todavía subsiste aquello, en lugares precarios, muchas veces de madera. Yo no sé cómo hubo mayores tragedias. Ha habido tragedias. Ha habido fallecimientos de niños por falta de supervisión, porque cayeron en pozos sépticos al lado de estas supuestas guarderías. Pero yo no sé cómo no hubo tragedias mayores, porque se cocinaba en casas de caña. Todo esto está cambiando revolucionariamente, como es el estilo de nuestro gobierno. Fuimos a honorar las guarderías del buen vivir, los centros infantiles del buen vivir, los CIBB. Ustedes pueden ver en las fotos, los que nos siguen por televisión. Siéntanse orgullosos, esto es esfuerzo de todos los ecuatorianos. Entonces los chicos, con los mejores implementos, la mejor infraestructura, los mejores equipos, adecuado personal. Hemos contratado 3.000 parvularias, pero esto fue hace unos meses, ya creo que llevamos, ¿cuántas tenemos? Ya tenemos 4.000, ¿verdad? ¿Cuántas necesitamos? Para el próximo año vamos a incrementar el doble de parvularias. 8.000 para tener atención profesional. Esto es lo más importante. Ustedes dirán, otra vez dice el presidente, lo más importante. Es en la misma línea, Yachay, ciencia y tecnología, talento humano, universidad, educación, esto, desarrollo infantil, que es un concepto más amplio de la simple educación. No es que van a aprender solamente, sino que van a tener estímulos, a desarrollar motricidad gruesa, motricidad fina. Como nos dio un premio Nobel de Química, ¿por qué no enseñarles en vez de los colores, enseñarles de ya ciencia a estos chicos, ¿no? Cómo cae la manzana, hacerlos reflexionar por qué cae. Bueno, de 0 a 3 años son muy guambritos, para utilizar el léxico de por acá de mi derecha. ¿No? Pero de 3 a 5 años en la educación inicial ya podemos enseñar esas cosas. Le decía que tuvimos muchísimos problemas al inicio, problema político, 3.000 guarderías atendidas por madres, unas 30.000 madres, manejadas en gran medida por el MPD, por Pachacuti. Entonces ya se vuelven un fin en sí mismo, un gremio, ¿no? Tuvimos que romper esos círculos, democráticamente, pero con decisión en función del bien común. No había institucionalidad, prohibido olvidar. ¿Quién estaba a cargo de desarrollo infantil? ¿Se acuerdan quién estaba a cargo? El INFA. Una fundación privada, porque era privada, que la dirigía la primera dama. O sea, si la primera dama sea, qué sé yo, rockera, se ponía a dirigir, por ser la esposa del presidente, desarrollo infantil. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Era futbolista, se ponía a dirigir desarrollo infantil. Era arquitecta, desarrollo infantil. O sea, eso tiene que ir a manos de profesionales. Y eran ficciones. El INFA manejaba como 80 millones de dólares. 79.500.000 dólares el presupuesto del Estado, 500.000 donaciones, pero por eso era fundación privada. Ni siquiera se regía por las leyes públicas. Era un clientelismo terrible. Prohibido olvidar. Y el resto, ¿saben quién se encargaba del resto? Una parte era el INFA, con supuestas guarderías, centro de desarrollo infantil que no llegaban ni a guardería, sin profesionales, sin nada, con este sistema de madres comunitarias. Estas eran las del INFA, ¿no? Las madres comunitarias. ¿Y saben quién se encargaba del resto? La burocracia internacional, Banco Mundial, BID. Como nosotros no tenemos plata, si hay plata para el salvataje bancario, no para nuestros niños, entonces tenía que venir la caridad internacional, que tampoco era caridad, muchas veces eran créditos bien caros, y estos burócratas como virreyes, ¿no? Al FODI, el ODI, todos sus experimentos que han costado centenas de millones de dólares al país y han sido un desastre. Hoy, sin necesidad de ese INFA privado, sin el FODI, el ODI, sin Banco Mundial y el BID, hemos logrado planificar y ejecutar un verdadero sistema de desarrollo integral de nuestros niños. Estamos ejecutándolo todavía, recién empezamos, pero está perfectamente diseñado con las mejores prácticas a nivel mundial. Esperamos hasta el 2017 haber construido 1.000 guarderías. Esto atenderá cerca de 100.000 niños. Los niños de 0 a 3 años en condiciones de pobreza deben ser 500.000. Vamos a enfocarnos en esos niños en condiciones de pobreza. La clase media con algo de esfuerzo pone a sus niños en guarderías privadas, pero por supuesto, si podemos hacer más, lo haremos para la clase media. Y la clase alta, pues ustedes saben, siempre tendrá quien los atienda, quien los eduque, etc. Entonces, hay 2 modalidades, 2 programas de desarrollo infantil,
El primero, que es nuestro preferido, el creciendo con nuestros niños, porque el principal responsable del desarrollo infantil seguirá siendo el padre, la madre. Esto es parte de un programa integral. Recuerden que con la nueva Constitución da permiso de paternidad y maternidad para que se encarguen del niño. Los programas de lactancia materna, que le dé la leche del seno, no leche comprada en supermercado, etcétera. Esto es parte de un programa integral. Pero en este sentido, en cuanto a técnicas, acompañamiento en desarrollo del niño, nuestro programa preferido es el Creciendo con nuestros niños. El niño está en la casa con sus padres, recibe la visita de una profesional o de un profesional, porque son estereotipos, una profesional. ¿Por qué no puede haber un parvulario, no solo una parvularia, ¿no? Va a visitarle un profesional a decirle cómo se puede estimular al niño, a darles un programa, a capacitar a los padres y a dar nutrientes también. ¿Cada cuánto tiempo se dan los nutrientes? Se dan 2 veces al año en lo que son tomas de 30 días, este micronutriente en todas nuestras unidades de CIBB y de los CNHs también. No te entendí nada, Pedi. A ver, ¿cuántas veces al año damos los nutrientes? La funda. 2 veces al año. Me parece muy poco. Durante 30 días seguidos. Ah, ya, ok. Es una dosis que se toma durante 30 días Ya. seguidos, Una con una capacitación a todas las madres de familia sobre su consumo Es adecuado. una estrategia para combatir la desnutrición infantil. Siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Si yo me pierdo 2 semanas en el desierto, probablemente me encuentren desnutrido y me hará hasta bien porque tengo unas libritas de más. Después me recupero y no pasó nada. Si ustedes tienen desnutrición, cuando tienen menos de 5 años los efectos son permanentes. Entonces hay que cuidar mucho que nuestros niños estén bien nutridos. Entonces, de 0 a 1 año, solo pueden optar por Creciendo con nuestros niños. Es decir, tienen los padres al niño en su casa, la principal responsabilidad de los padres, ¿no? Va la profesional del MIES, los asesora, y tienen estos 2 estrategias, tratamiento, diría, intervenciones contra la desnutrición por año. Y luego del año, de 1 a 3 años, tienen 2 opciones. Seguir con el programa Creciendo con nuestros niños, es decir, la madre, el padre con el niño en casa, con asesoría del ministerio o nutrientes del ministerio, o enviarlos a estos centros de desarrollo infantil. Lo segundo, sobre todo, para los papás y mamás que tienen que trabajar. Si no trabaja el papá o la mamá, lo mejor es que ellos mismos se hagan cargo. No hay mejor maestro, mejor estimulador, mejor instructor, profesor, como todos los calificativos que quieren dar, que el propio padre o la propia madre. Entonces, esa es la prioridad. Pero sabemos que hay padres, madres que tienen que trabajar, entonces tenemos los IBBs. La idea es que de unos 500.000 niños en condiciones de pobreza, unos 400.000 estén creciendo con nuestros niños y unos 100.000 estén con nuestros centros de desarrollo del buen vivir, centros infantiles del buen vivir, CIBBs. Para eso se van a hacer 1.000 hasta el 2017. Hay diferentes modelos, este era de 50, en el futuro vamos a hacer solo de 75 y 150, en promedio tendremos unos 100 niños por centro, con los 1.000 alcanzaremos los 100, con los 1.000 centros alcanzaremos los 100.000 niños que van a estar en este programa. Hemos calculado que pueden estar en este programa de guarderías, de centros de desarrollo infantil. Los otros 400.000 estarían creciendo con nuestros niños, los 500.000 niños de 0 a 3 años en condiciones de pobreza. Y los niños que van al CIBB, estas guarderías le hacen un paseo a cualquier guardería privada. Hay niños de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, 2 niveles, aunque hoy día me presentaron 3 niveles. ¿Por qué? De 1 a año y medio. Ah, es de 1 año y medio a 2 años y medio y los más grandecitos de 2 años porque eran y medio. 3, si me equivoqué yo sí me acordaba que eran 3 categorías y no me cuadraba. Bueno, y con los maestros suficientes, hay un maestro por cada 10, 12 niños. Ustedes ven espacios verdes, espacios al aire libre. Ahí están haciendo equilibrio, motricidad, coloridos, ¿no? Llenos de colores, como debe ser para esta clase de centros, ¿no? Llenos de alegría, comedor y 4 comidas diarias para garantizar la nutrición de nuestros chicos. Algunos dirán paternalismo, no, o sea, demos las capacidades, las oportunidades, y luego a los que les encanta la competencia y todo ese discurso, que yo jamás estaré de acuerdo con eso. Pero si alguna vez sería razonable hablar de competencia en un país como Ecuador, es cuando hay igualdad de oportunidades. Pero cuando unos nacieron en azotea y los otros en subterráneo, hablar de competencia es ridículo. Entonces, estos chicos bien nutridos, bien estimulados, con adecuada motricidad, y después si el país decide ir a los modelos de las competencias, bueno, ahí sí pueden competir. Pero la situación actual es de masacre. ¿Qué competencia le puede dar
al hijo de una madre soltera, el hijo de una madre soltera en Monte Sinaí, al hijo de una familia ribombante de Guayaquil, que vive en esos barrios amurallados, que tiene un colegio de $1000, que lo mandan de intercambio al exterior, y en buena hora por ese chico. Pero no me hablen de competencia. Hablemos de competencia si es que alguna vez se puede hablar de competencia, cuando hay igualdad de oportunidades. Y esto está dando igualdad de oportunidades a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Entonces es sumamente importante lo que estamos haciendo. Y por si acaso, ya todo está bien conceptualizado, institucionalizado, planificado, estamos ejecutando, cuestan miles de millones de dólares. Los centros infantiles del Buen Vivir, CIBB, 1000 hasta el año 2017, unos 100.000 niños en eso. Creciendo con nuestros niños, unos 400.000 niños, unas 8.000 parvularias para los CIBB, para creciendo con nuestros niños, la asesoría en los hogares, y de ahí, después de los 3 años, el chico ya entra al sistema educativo formal, la educación inicial que también estamos fortaleciendo, de 3 a 5 años. Entonces tenemos de 0 a 1 año creciendo con nuestros niños, 1 a 3 años creciendo con nuestros niños o CIBB, y de 3 a 5 años educación inicial, de 5 años empieza educación básica, educación bachillerato, y luego universidad, y con las becas que tenemos, ya es muy fácil para cualquiera de estos niños, y actualmente para gente muy pobre, obtener becas, ¿no? Les puse el ejemplo este sábado de la chica Yoví que encontré en San Petersburgo, chica de la Cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur, que está estudiando ingeniería aeronáutica en uno de los mejores institutos de Rusia. Esa es la revolución ciudadana, compañeros. Peggy, no sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, importantísimo decir que es uno de los 3 que se van a inaugurar en sociovivienda, que en lo que va del distrito se atiende a más de 8.000 niños de la zona del distrito 8, que es una de las zonas más invisibilizadas, como bien decía la compañera gobernadora, que en cada uno de los CIBBs el equipo profesional trabaja además con la familia para que el cuidado no se limite solamente al Centro Infantil del Buen Vivir, donde reciben un servicio de calidad, sino que el acompañamiento es a la familia para que sepa en el trato, el cuidado y la nutrición adecuada que debe mantener, y la corresponsabilidad que implican los cuidados de salud y luego el inicio de la etapa escolar cuando ya inicien la educación inicial. Es un trabajo conjunto para garantizar que nuestros niños y niñas tengan la infancia plena, la primera infancia, que es la que garantiza el desarrollo integral. Vamos a tener además en lo que es Guayaquil, en la zona solo en Guayaquil 25 para el próximo año y en la zona 8 35, como aporte a lo que es el desarrollo infantil de nuestra zona. Zona 8 es todo... Guayaquil, Durán y San Borondón. Ya. Sin embargo, se necesitan mucho más. Hasta el 2017 necesitamos construir 1000. Esto nos cuesta unos $350.000 en promedio cada CIBB. Es decir, solo para CIBB necesitamos $350 millones en inversión, en infraestructura, sin equipamiento y sin el gasto corriente, todo el personal que se requiere. ¿Se requieren cuánto? 8 personas por cada CIBB. Por cada 12 niños se requiere una parvularia capacitada y profesional. Tiene cada uno de estos centros una coordinadora que gerencia el servicio. Es decir, que en cada una de estas unidades hay en promedio 6 y 7 técnicas parvularias para el cuidado de los niños. Tenemos 7.000 personas más, ¿no? Así es. Y este es el tan denostado gasto público. Hay que saber gastar. Esto es sembrar. Y nosotros no vamos a ver la cosecha, pero la cosecha va a venir y va a ser extraordinaria, porque mientras más temprano se invierte el dólar, más eficiente es. Estas serán las futuras generaciones, con muchas más capacidades que nosotros, mayor estatura, mayor fortaleza física, mayor capacidad para el trabajo, aunque son derechos, no es para que sean trabajadores, nada más que se lo forman. Pero bueno, todo el mundo tiene que trabajar para subsistir, y mayores capacidades intelectuales sobre todo. Bien, luego de esto, pues fuimos a otra obra que está haciendo el gobierno nacional, no con la alcaldía, sino a pesar de la alcaldía. No nos engañemos, ¿no? El modelo exitoso de Guayaquil, tenemos el sistema acuífero más contaminado de la costa pacífico de América del Sur, el estero salado. Lo destrozaron. O sea, Guayaquil tenía para ser una potencia turística. Miren, las comparaciones son odiosas, pero son útiles. Los Everglades, los manglares de Miami, los brazos de mar en Miami, ¿cómo lo aprovecharon los gringos para turismo? ¿Qué barrios más preciosos que se hicieron aquí? Eso podíamos hacer con el estero salado. Y lo destrozaron. Guayaquil podía tener playa, porque Guayaquil tiene mar. O sea, el estero salado es mar. Guayaquil tiene mar. Pero no disfrutamos de ese mar porque todo se destrozó. Y ese era el modelo exitoso. Ah, ¿qué culpa de las invasiones? ¿Y dónde estaba la autoridad municipal? Ahora, por supuesto, no es solo culpa de esta administración municipal.
pero sí del modelo que ha sido Guayaquil, de que mi importismo, de tratar de contentar a todo el mundo, la demagogia, la corruptela, porque esos mafiosos que eran los traficantes de tierra eran aceptados, eran dirigentes políticos, estaban en primera fila en las sesiones solemnes del municipio de Guayaquil y con esta administración. Las industrias votan sus desechos, todavía los votan al estero salado. Lean la Constitución, vean de quién son esas competencias. Guayaquil tiene las competencias ambientales, correspondía al municipio controlar todo eso. Nunca se hizo nada. Nosotros hemos tenido que intervenir directamente. Hay cerca de 600 industrias que hay riesgo de que puedan contaminar estero salado. No todas la están contaminando, pero sí por lo menos 100. Corrígeme los datos, ¿no? Daisy. Entonces, ya estamos, como dicen los jóvenes, abrochando. Estamos controlando y regulando esas industrias que no teníamos que hacer nosotros. Lean la Constitución, la tenía que hacer el municipio. Y vamos a recuperar ese estero salado. Es una misión titánica, muy cara, pero lo vamos a lograr y lo estamos logrando, ya que hay kilómetros de parque lineal que están transformando estas comunidades invisibilizadas también. No existía esta parte de Guayaquil. No sirve para la foto, no sirve para propaganda política, pero sí estaban ahí. Y son zonas, por ejemplo, este sector de Naciones Unidas, azotadas por la delincuencia, pandillas, etcétera, que son fenómenos complejos, pero que tienen que ver también con la falta de espacios públicos, con la falta de espacios verdes. Una juventud que no tiene ni una resbaladera, no tiene un lugar donde sanamente reunirse con iluminación, respirar aire puro, no pestilente, de un estero que es un brazo de mar, sin calles, todo anárquico, lleno de polvo, sin servicios básicos. Eso es violencia también. Más aún, dado los contrastes que hay en Guayaquil, que es la ciudad más inequitativa del país y la más inequitativa del mundo. Eso es violencia. La opulencia al lado de la miseria. Y esa miseria sin espacios verdes, sin preocuparse que les toque, caiga la basura nomás a los barrios marginales. Entonces estamos recuperando todo eso. Ustedes ven, estas son tomas reales. ¿Y estos serán cuántos? ¿Cuántos kilómetros hay aquí? Ese es el total. ¿Y ahorita cuánto llevamos ya? En este momento tenemos aproximadamente 1 kilómetro y está previsto que hasta diciembre tengamos 2.5 kilómetros. Esa es la muestra de cómo va a quedar, ¿no? Pero vamos a hacer 40 veces más que esto. Y la muestra entre comillas porque todavía falta. Por ejemplo, recién se siembran las palmeras, tienen que, ¿cómo dirían? Florecer adecuadamente, ¿no? Si están ahorita en un proceso de adaptación. Se tiene que sembrar todavía el manglar, o sea, el muro de escolleras, que es por razones de ingeniería, ¿no? Para que no se desbanque el borde, tiene que crecer, entonces eso va a quedar mucho más bonito. Y por supuesto, vamos a intervenir en la fachada de las casas, se va a dar el bono de mejoramiento de vivienda para que mejoren las fachadas, pongan sus negocios la gente, y esto va a ser un sitio turístico popular muy importante, en las riberas del Salado. Efectivamente, señor presidente, como usted lo dice, estamos coordinando justamente con el MIES para la conformación de microempresas que ya se han ido identificando. La intención es poder lograr que el 2014, los 52 fines de semana, tengamos diversas actividades en sitio para motivar el desplazamiento de personas de otros lados de la ciudad hacia este destino y generar una dinámica productiva. Se están recuperando las riberas y vamos a recuperar el agua también. La apuesta con Pedro Jaramillo es que 2017, antes de entrar al gobierno, del puente 5 de junio, separados, pero nos tiramos los dos. Era cogiditos de la mano, ahora son separados. No. ¿Qué pasó? Con mi traje de baño de 3 piezas. Exactamente. Gorrita, gafas y zapatillas. Por favor, atiendan ahí. Bueno, nos tenemos que bañar el Salado. Ahorita se baña y corre en peligro de muerte. El Salado tiene 800 veces más mercurio que el permitido para preservar la salud humana. Esa es la otra tarea, más costosa y más difícil todavía. Desinfectar, descontaminar el agua. Como ya había manifestado en conversatorios anteriores, en enlaces de los sábados, vamos a ensachar los márgenes porque hay estrechamiento del cauce por rellenos antitécnicos. ¿Cómo creció Guayaquil? No nos engañemos. Iba la volqueta con escombros de las construcciones peluconas y botaba en el estero Salado, le pagan $5 y botaba ahí la volquetada de escombros, piedras, ladrillos, bloques, etcétera, hasta que se iba compactando y se construía la casa. Y eso está legalizado, por ese caso. Uno de los problemas que tenemos para ampliar el cauce del estero es que son terrenos, entre comillas, legalizados. Son escombros sobre el agua. Ese es Guayaquil. Pero lo vamos a hacer. No se puede contentar a todo el mundo. Tratamos de actuar justamente. A la gente que tiene terrenos legales e ilegales también, ¿no? Se les reubica, se les ofrece alternativas. Pero si no quieren, hay que velar por el bien común y aplicar la ley.
Bueno, entonces se van a ampliar los cauces, se van a quitar taponamientos que han existido para que la marea nuevamente empiece a influir y ayude a descontaminar. Pero probablemente eso no será necesario, no será suficiente. Felizmente en Francia, en Lyon, visitamos el Instituto de Ciencias Aplicadas y vimos una técnica de vanguardia. O sea, no se puede dragar el estero para limpiar el fondo que está lleno de lodos contaminados, etcétera, porque eso expediría muchos gases que ponen en peligro a la población que habita en las riberas. Sin embargo, en Francia tienen un sistema que impide las emisiones de esos gases. Permite dragar sin emitir esos gases. Entonces estamos estudiando ese sistema. En los próximos días irá un equipo del Ministerio de Ambiente, al INSA, Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Francia, y ojalá se puedan venir los técnicos y lograr un convenio. Todavía es una tecnología experimental, pero de ser válida, pues nos servirá de mucho para dragar el estero salado sin que haya emisión de gases, que es lo que pone en riesgo la salud de la familia. Pero ya se ve la diferencia. Ya los olores, se huele el mar ya. Antes olía pues, a huevo podrido eso, ¿no? Se ve el fondo, ya en las riberas. Ya en las riberas se ve el fondo del estero. Antes no se veía nada. Sin embargo, todavía se bota basura, todavía hay graves problemas, ¿no? Pero estamos avanzando y los avances son claros. Esto es parte, como ustedes ya saben, de Guayaquil Ecológico, rescatar el estero salado, que puede ser un atractivo turístico inmenso, pero inmenso para Guayaquil. Guayaquil tiene mar, ¿saben lo que significa eso? Y dañamos el mar. O sea, no teníamos que ir a playa, no teníamos que ir a Salinas. Aquí, o sea, cogiendo la buceta, estábamos en 20 minutos en el mar. Nuestros abuelos se bañaban en estero salado, había playa. Todo se destruyó. Ese era el modelo exitoso. Le estamos rescatando, claro, mejor era empezar bien desde el inicio, que remediar, pero prevenir que remediar, pero ya está hecho. Entonces, significa reubicar cerca de 8.000 personas, significa obligar a las industrias a que tengan sistemas de procesamiento de sus aguas industriales, significa descontaminar, significa crear los parques lineales. Esos parques lineales hay estos aparatos para hacer ejercicio, hay juegos infantiles y vamos a poner en determinados sectores playas con arena, cuando ya esté limpia el agua. Entonces vamos a recuperar el mar para Guayaquil. Y esto es parte, como le decía, del proyecto Guayaquil Ecológico, del modelo exitoso, ¿no?, de Guayaquil, que es la ciudad con menos espacios verdes de Ecuador. Eso también es violencia, como le decía, cuando los jóvenes no tienen ni un espacio público donde divertirse sanamente, que van a acabar en drogas, pandillas, van a buscar qué hacer, pues cómo liberar energía. Entonces, esto es parte del proyecto Guayaquil Ecológico, que comprende también Isla Santay. Ustedes ven cómo están avanzando los puentes, eso va a quedar bellísimo, y los amanes, ¿no?, que como decía hoy de mañana, ya a la gente le sorprende los amanes, y hemos intervenido 8 hectáreas, en verdad me dice que son 20 hectáreas, pongamos que sean 20, de unas 600 hectáreas, entonces eso es, Panchana, ¿cuánto? A ver, un poco menos del 4% del parque, es decir, faltan 25 veces más, ¿se imaginan lo que es eso? Eso va a ser una maravilla para Guayaquil. Además de eso, tenemos una serie de proyectos, de espacios verdes, ¿no?, que le insisto, no es con la alcaldía, sino a pesar de la alcaldía. Cuidado, que por ahí están regando la bola a los socialcristianos, que la confrontación de Evo Correa se vía Guayaquil, porque compiten para ver quién hace más obras. Eso es una gran mentira. ¿Cuánto más hubiéramos podido hacer con menos esfuerzo si hubiera habido coordinación? El estero salado, las demoras que hemos tenido, porque tuvimos que declarar hasta, ¿cómo se declaró? Zona protegida, ¿no? Área protegida para poder intervenir directamente, porque son competencias municipales, pero el municipio no hacía nada. Tuvimos que declarar área protegida para poder intervenir directamente. Y así muchísimos ejemplos más. Entonces, ojalá podamos trabajar en equipo en la próxima administración municipal. Pero al sur de Guayaquil, en los terrenos de autoridad portuaria, se va a construir plataformas de servicios públicos con espacios verdes. Ese va a ser un continuo de edificios, hospitales, escuelas del milenio, CIBBs, UPCs, y con espacios verdes, que la gente tenga caminerías, tenga ciclovías, etcétera. En Fertiza, donde están las canchas de la Asociación Deportiva del Guayas, eso lo tiene alquilado para una empresa de containers. Vamos a compensar, creo que ganan $200.000 al año por eso la Asociación de Fútbol del Guayas, le vamos a dar $200.000 y que nos permita arreglar las canchas y hacer un parque y que se vayan los containers. Entonces se va a ganar un parque también al sector de Fertiza. Vengo del sur al norte, ¿no? Donde están las instalaciones de la Federación Deportiva del Guayas actualmente, la Abel Jiménez, el Yeyo Úraga, el Ramón Unamuno, son como 8 cuadras. Son
construcciones muy antiguas y muy precarias. Vamos a hacer el nuevo Coliseo de Jiménez en Osamanes, pero moderno, muy bueno. El nuevo Ramón Unamuno en Osamanes y el nuevo Yeyo Uraga para béisbol, pero las graderías del Yeyo Uraga sí son muy sólidas, eso va a quedar abierto, un espacio, un diamante de béisbol para que quiera jugar béisbol, pero en un parque de 8 cuadras, entonces va a ser otro parque. De bien el Estadio Capol, que hay que mantenerlo como monumento nacional, patrimonio de la humanidad, más aún en diciembre cuando MLE quede campeón, ¿ya? Es que por aquí ciertos sufridores están proponiendo que hagamos un parque también de Capol, imagínense, ese patrimonio de la humanidad. Luego vamos al Ministerio de Agricultura, ese horror que se hizo en época de la partidocracia, en época de la dictadura, y lo acabó la administración de Férez Cordero. Eso es un peligro porque incluso las bases están debilitadas, ya se empezó a derrumbar. ¿Cuándo acaban eso? Sí, que se apure un poquito, ¿no? ¿Quién está? Inmobiliaria, claro. Pero con los Boy Scouts yo lo hago más rápido, mano. Que vaya más rapidito, ¿ya? Entonces se va a liberar toda esa área y el área del frente, que es una gasolinera, como eso es Metrovía, ¿no? Metrovía y transporte público. ¿Ya? Entonces vamos a hacer 2 pasos elevados y conectar las 2 áreas y eso va a ser otro parque, sobre todo infantil. Ahí no hay nada, en esa zona no hay nada. O sea, ustedes quieren salir a pasear con sus chicos, qué sé yo, tienen que ir al grifo de la esquina, a darle vuelta, ¿no? O al disco pare, porque no hay nada. Entonces con este parque pues va a haber ya un espacio verde, un espacio público para familias de ese populoso sector y sobre todo orientado a niños, va a ser juegos infantiles, ¿no? Y yendo más al norte, vamos a tener, ustedes recuerdan dónde está la agencia del Banco Nacional de Fomento. Atrás están unas bodegas horrorosas y no sé para qué un banco tiene bodega. Y por supuesto el correspondiente club para el personal del Banco Nacional de Fomento que ya no funciona, ¿no? Porque hemos prohibido todo eso. Todo eso se derrumbará y tendremos un parque también, de, ¿cuántas hectáreas serán? No recuerdo, pero... ¿ah? Es más de 1 hectárea, 2.000 metros es menos de 1 hectárea, es más de 1 hectárea. 1.2 hectáreas me parece que es también básicamente orientado a niños, ¿no? La idea es que los padres un sábado de tarde o después de regresar al trabajo 4 de la tarde, 5 de la tarde, vayan con sus niños a un lugar iluminado, bien cuidado y que los chicos puedan ir a una resbaladera, un guingringongo y tengan espacios donde divertirse, sobre todo la niñez, ¿no? Los más pequeños, 3, 4, 5 años con el cuidado de sus padres. No hay espacios así en Guayaquil. Entonces, ¿cuántos parques llevamos? A ver. Guasmo, Fertiza, todas las instalaciones de la Federación Deportiva del Guayas, Magaf, Banco de Fomento y Samanes, ¿no? Más Isla Santay serían 7, más la Ribera del Salado serían 8, y por supuesto gigantesco. Y Guayaquil pasaría, esa es la revolución ciudadana, esa es la revolución, de ser la ciudad con menos espacios verdes en el país a ser una ciudad con mayor cantidad de espacios verdes, pero todavía insuficiente, todavía hay que hacer muchísimo más. Y le insisto, ojalá Guayaquil crezca planificada, sin estos patriarcados, sin estos cacicazgos espontáneos que creen que dar una limosna es hacer justicia, ¿no? Y con adecuados espacios verdes, una ciudad para los ciudadanos, para los peatones, no solo para los vehículos, no solo para los que tienen medios de transporte, etcétera. Para los peatones, para los niños, para los adolescentes, para las familias, con espacios públicos, áreas verdes, etcétera. Luego de esto, pues, regresamos a despachar acá al gobierno zonal y a la 2 de la tarde tuvimos un almuerzo muy agradable. Gente que yo admiro muchísimo. ¿Por qué la gente nos quiere? ¿Por qué tenemos tanto apoyo? Porque sabe que somos auténticos, que no decimos las cosas para las próximas elecciones, ¿no? Gente que admiro muchísimo. ¿Cuál es la prueba? Yo hice mi tesis sobre esto, mi tesis de economista en la Universidad Católica, que dicho sea de paso, me felicitó el jurado y ordenó publicarla a nivel nacional y todavía estoy esperando que la publique. Pero bueno, me refiero a los comerciantes informales. Mi tesis de economista fue el sector informal urbano como alternativa de generación de empleo en Guayaquil, donde se demostró la cantidad de empleo que genera este sector, también invisibilizado y a punta de garrote. Es que esa es la mentalidad de la oligarquía, ¿no? Remediar la pobreza no es hacer justicia, es ocultarla, ¿no? Decorarla, hacerla parte del paisaje. Resolver el problema del subempleo y desempleo, que el más grave es aquí en Guayaquil, la ciudad con más alto subempleo y desempleo. ¿Por qué será? Casualidad. Hay ciudades que prácticamente no existe desempleo. Guayaquil es la ciudad con más alto subempleo y desempleo. No pueden decir que es por las políticas nacionales, porque como en otros lados hay tanto empleo, ¿no? Es por las políticas locales, porque creen que desarrollo urbano, que estética es garrotear a los informales, reprimirlos. No entienden que esos informales, comerciantes informales, son parte de la solución, no parte del problema. Son los que generan sus propios puestos de trabajo.
que dignamente llevan el pan a la boca de sus hijos y que son los verdaderos empresarios, porque ellos sí corren riesgo. ¿Ustedes saben cuánta plata tiene el carretillero que lleva uvas en su carretilla? ¿Cuánto invertido ahí tiene? Es un capital enorme. La chiclera con su charol, ¿no? Entonces esa gente se les cae, se les pierde, no venden. Esa gente se arriesga día a día. No como los pseudos empresarios que nos han quebrado recurrentemente. Cuando ganan, ganan solito y cuando pierden, perdemos todo. Paga el resto, ellos no. Por ejemplo, la crisis bancaria del 99. Acuérdense que nos congelaron los depósitos a 10.000 sucres, nos devolvieron a 25.000 sucres dólares, el millón de sucres. Cuando nos congelaron los depósitos eran $100, cuando nos lo devolvieron eran $40. 60% de nuestros ahorros se fueron para el salvataje bancario, 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Y eso se llamaban empresarios. Cuando ganaban, ahí sí calladitos, ganaban solitos. Cuando perdieron, pague todo el mundo, incluso con medidas totalmente inconstitucionales, atentado a los derechos de propiedad, como fue congelar los depósitos. Acá tenemos los verdaderos empresarios. Ese chiclero, ese que para no robar, para no mendigar, compra agüita y la vende ganándose 10 centavos por cada agua. Esa gente también son, no quiero ser excluyente, también son verdaderos empresarios. Y la solución para el comercio informal, porque todos estamos de acuerdo que hay que respetar las reglas urbanas, etcétera, no es el garrote, pues, no son los robaburros, no es reprimir, es apoyar, para que esa gente se formalice, para que tenga espacios adecuados donde vender, capacitarlas, ponerle su kiosquito. Un ejemplo lo tienen aquí. Cuando se inauguró este tremendo edificio, que además era una herencia de la crisis bancaria, este fue el palacete que se construyó Fernando Azpiazu con plata de sus depositantes, y por eso quebró el Banco del Progreso. Ahora es un edificio para el servicio de la ciudadanía. Vinieron muchos vendedores acá, ¿no? Porque había muchos trámites, hay muchas instituciones aquí, pasaportes, todo eso. Vinieron muchos vendedores, que su juguito, que su hallaca, que su bollo de pescado, que su ensalada de fruta. Si esto hubiera sido municipal, los robaburros le hubieran caído a garrotazos, ¿no? Pero como esto es de la Revolución Ciudadana, ¿qué hicimos? Organizarlos, capacitarlos, ponerlos sus kiosquitos decentes, con condiciones de higiene, agua corriente, etcétera. Y miren ahora lo bien que funciona. Tienen puestos de trabajo y brindan un servicio para la gente que viene a hacer sus trámites, que puede pegarse una buena hallaca, un buen juguito, etcétera, con todas las condiciones adecuadas. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Todo nuestro apoyo al comercio informal, que no significa apoyo a la anarquía, a que se haga lo que le da gana. Yo sé que alguna prensa aliada, indecente, descarada del alcalde de Guayaquil va a tergiversar mis palabras para asustar a la clase media, etcétera. No estamos diciendo eso. Hay que respetar la normativa. Pero entender lo que es esta gente, que no son parte del problema, parte de la solución, que ellos mismos están generando su puesto de trabajo, que son empresarios, y en consecuencia necesitan el respaldo del gobierno, necesitan capacitación, necesitan lugares adecuados, etcétera. Yo los admiro profundamente. Para mí es gente, ejemplos de vida, como por ejemplo comí con una compañera que vende sus heladitos, ella misma hace sus helados, el otro compañero que vende sándwiches, ¿qué más? Al que lo garrotearon los robaburros la otra vez y le regaron todo, ¿no? Cuánto abuso, cuánto abuso. Entonces para mí hay muchos ciegos que venden sus cositas, ¿no? Para mí es gente, realmente ejemplos de vida, tengan todo el respaldo del gobierno nacional y ojalá podamos pronto decir también tengan todo el respaldo del municipio de Guayaquil. Entonces comimos con los compañeros vendedores ambulantes, vendedores informales, y luego pues hemos venido al gobierno zonal a seguir despachando, y en este momento 5:33 nos encontramos dando estas declaraciones de prensa, y les agradezco nuevamente a todas y a todos por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Gracias a usted, presidente. Abrimos el diálogo con CN Plus, María Leonor Vázquez. Muy buenas tardes, señor presidente. Usted en días pasados había expresado su interés gubernamental de que la Revolución Ciudadana se consolide con una mayor participación de los gobiernos seccionales. Pues mi pregunta sería, ¿cuál es la estrategia que aplicaría Alianza País para que en esta campaña electoral se logre ganar la mayor cantidad de dignidades o alianzas con grupos afines al gobierno para poder llevar adelante los proyectos que ya tiene la Revolución Ciudadana? La estrategia de siempre, la que le repetimos 1 y 1000 veces. Actuar, trabajar como si no tuviéramos un solo voto. Creo que todos reconocen la fortaleza de Alianza País, de la Revolución Ciudadana, el cariño, el apoyo popular del cual goza. Pero el peor error que podríamos cometer es dormirnos sobre los laureles, tener exceso de confianza. Así que le repito una y otra vez a nuestros militantes
a trabajar como que si no tuviéramos ni un solo voto. Dejar la soberbia, la arrogancia a los que ya se creen vencedores, es nuestra mayor ventaja. A los que dicen que no tienen contrincantes, en buena hora. Nosotros calladamente, quemando suela de zapato, recorrer cada casa, cada barrio, insisto, como que si no tuviéramos un solo voto, sembrando ese espíritu revolucionario, sembrando esa esperanza que se está convirtiendo en realidad de la patria nueva, la patria mejor, la patria de todas y de todos. Pasando el mensaje de que hay que trabajar en equipo, miren lo que se está haciendo a nivel nacional. Eso se puede hacer y se tiene que hacer a nivel local. Ese trabajo en equipo, todito 35, ¿verdad? El mensaje es muy fácil. Entonces, a trabajar como que si no tuviéramos un solo voto, calladamente, constantemente, nuestros opositores tendrán el descarado apoyo de sus medios de comunicación, tendrán recursos ilimitados, nosotros tenemos millones de manos, corazones, mentes, que calladamente recorrerán cada rincón de la patria para llevar este mensaje de revolución, este mensaje de patria nueva, y les insisto, con esa humildad y trabajando como que si no tuviéramos un solo voto, como siempre lo hacemos, venceremos nuevamente. Gracias, presidente. Continuamos con Radio Pública. Emilia Sánchez, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Acá estoy. Bien, yo tengo dos inquietudes en una. La primera es, ¿cómo evalúa el gobierno la ratificación de culpabilidad de Chevron por parte de la Corte Nacional de Justicia y de la autorización para acceder a la información reservada de la operación de Chevron Texaco en el país? Y la siguiente es, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son los próximos pasos que el Estado ecuatoriano dará en este caso? Ustedes tienen que tener mucho cuidado de no caer en la trampa de Chevron. Chevron, uno de sus argumentos ha sido de que el gobierno ha interferido en el proceso jurídico. Que me lo demuestre y yo renuncio a mi cargo. Es una enorme mentira. Lo que pasa es que por primera vez ya no entraban pateando al perro en Carondelet. Lo que sí le puedo presentar es la lista de reuniones que tuvieron con anteriores gobernantes, presidentes, ministros, etcétera. Entonces ahí sí había interferencia, pero a favor de Chevron. Con nosotros no había interferencia en ninguna clase, porque en este país, duela a quien le duela, la justicia es independiente, ¿no? Entonces esa es la estrategia de Chevron. No han podido demostrar, han hackeado mensajes, han robado documentos, no han podido demostrar en lo más mínimo que el gobierno haya intervenido en un juicio entre privados. Esa es la estrategia de Chevron. Así que, ¿cuál es mi comentario sobre la última instancia, el último pronunciamiento de la Corte Nacional sobre el caso Chevron? Que, bueno, finalizó el caso jurídico y las Cortes se han pronunciado. Nosotros jamás nos hemos involucrado en ese caso, como tampoco nos hemos involucrado en el caso Rico, en Nueva York, donde está acusando de mafioso, porque es una ley contra la mafia, a los abogados del Frente Amazónico. ¿Por qué reacciona el gobierno ecuatoriano? Porque nos pone un juicio ante la Haya, para que sea el gobierno el que pague la sentencia que le han impuesto las Cortes del Ecuador, argumentando que en el 98 se firmó un acta de finiquito con el gobierno de aquel entonces, nuevamente el inefable Yamil Maguad, con su ministro Vladimiro Álvarez, ahora testigo a favor de Chevron, ¿no? Diciendo que todo estaba remediado, lo cual es como decir que la luna es cuadrada, o sea, es algo inaudito, pero a ese nivel de descaro y entreguismo se llegaba, hasta el punto que 2 años después la Contraloría, 6 años antes de nuestro gobierno, 7 años, la Contraloría, un Contralor honesto, Genaro Peña, hace tremendo informe diciendo que todo es mentira, Lo manda a la Fiscalía y lo archiva, porque ahí sí había interferencia, pero a favor de la transnacional. Entonces queda claro que nunca remediaron nada, pero ahí no está el problema. O sea, con esa acta de finiquito, el Estado no podía demandar a Chevron, pero sí cualquier particular, pues. El Estado no puede obligar a particulares. Entonces ellos han sido demandados por particulares, por el Frente de Defensa Amazónico. Pero utilizando todas estas maniobras, demandándonos ante el Tribunal de la Haya, Chevron quiere que nosotros paguemos lo que ellos dañaron y lo que perdieron en el juicio. Entonces por eso reacciona el gobierno ecuatoriano, además de la campaña mundial de desprestigio. Porque cuando ya se vio perdido Chevron, porque no pudo comprar a las Cortes ecuatorianas, revisen la historia. 10 años se pasó luchando para que no lo juzguen en Nueva York, sede de la compañía, sino que lo juzguen en Ecuador, porque las Cortes ecuatorianas tenían capacidad para tratar este caso. Lo logra. Y cuando ven que pierden, entonces las Cortes ecuatorianas son lo peor del mundo, son todas corruptas.
y empieza una campaña también contra el gobierno ecuatoriano, ¿no? Que Correa, entonces, para asustar a la derecha norteamericana, Correa es de izquierda, Correa se metió en el juicio y tonterías así. Y lo que sí podemos, reconociendo que el juicio entre privados, es dar nuestra opinión. Yo puedo dar una opinión. Cuando British Petroleum derramó petróleo en el Golfo, Obama dijo, tiene que pagar British Petroleum. No es que se estaba involucrando en un caso judicial. Tiene el derecho a dar su opinión frente a hechos evidentes. El gobierno ecuatoriano, el presidente, tiene una opinión. Y la opinión es que Chevron es culpable. Basta ir a la Amazonía para meter la mano en las piscinas dadas por Chevron y va a venir con cuentos que la piscina es Petrocor. Mentira. Pregúntenle a las comunidades. ¿Dónde está ahí si el periodismo informativo? ¿O es que solamente son investigativos, investigan lo que les conviene? Pregunten pues si esas piscinas son de Petroecuador. Pregunten a las comunidades, a las centenas de personas que viven ahí, y verán que les dirán que son piscinas abandonadas por Texaco de hace 30 años. Ya que nadie más las tocó y todavía queda. Meten la mano ahí y sacan la mano llena de brea, la mano sucia de Chevron. Entonces ese es el problema, que Chevron, cuando se vio perdido, empezó una campaña de prestigio contra el gobierno ecuatoriano, que no respondimos y contra el país, precisamente porque sabíamos que su estrategia era, si respondíamos, se están involucrando en el caso. Pero ¿cuándo tenemos que responder? Cuando nos demandan ante la Haya, porque ahí sí quiere quebrar al Estado. Y además que siempre hemos tenido el derecho a tener nuestra opinión, y la opinión de este ciudadano del Ecuador, llamado Rafael Correa, es que Chevron no es culpable, es recontra culpable, y no va a poder tapar el sol con un dedo. Su culpabilidad no la va a poder ocultar, ni evitar. Tal vez sí con su prepotencia y sus millones de dólares quedar en impunidad en cuanto a pagos, etcétera. Pero moralmente, Chevron ya ha sido condenado y seguirá condenado, porque es culpable. Sobre los datos que sí, se ganó una instancia, yo hablé con el procurador, yo no es que la parte jurídica, ustedes entenderán, no es que la entiendo a cabalidad ni la sigo en todos sus detalles, pero me dice que es un gran logro, porque Chevron estaba utilizando documentos que no quería revelar, y es un perito de Chevron, y parece que esos documentos tienen información muy importante, y el juez le dio la razón a Ecuador, y ahora van a tener que revelar esos documentos y pueden aparecer cosas muy interesantes. Y la tercera pregunta era... ¿Cuál era el siguiente paso que iba a realizar el Estado Bueno, ecuatoriano? nosotros, y le insisto, no en cuanto al juicio, eso fue un juicio entre privados que ya ha terminado, no en cuanto al juicio que le sigue a los demandantes por mafiosos, porque la ley RICO es contra la mafia, para que ustedes sepan, sino por esa campaña de desprestigio contra Ecuador, por ese proceso que nos ha puesto en el Tribunal de la Haya, y porque consideramos que Chevron es culpable, estamos seguros que es culpable. Ecuador continuará defendiéndose en el Tribunal de la Haya y diciéndole al mundo, pues esto, que Chevron es culpable, enseñándole al mundo la mano sucia de Chevron. No van a poder ocultar la verdad. Es demasiado clara, demasiado evidente. O sea, ¿cómo van a justificar cuando ustedes, periodistas, vayan al Pozo Aguarico 4, metan las manos y saquen brea? Entonces es evidente que hay contaminación. Se decían que no había asesinato y está el muerto. Ah, no, pero no lo matamos nosotros, lo mató Petroecuador. Bueno, pregunten a las comunidades. Pregunten si Petroecuador trabajó ahí o solo fue Texaco. La verdad es demasiado evidente, no podrán ocultarla ni con todos sus millones. Gracias, presidente. Seguimos con RTU. Víctor Bosa, por favor. Presidente, buenas tardes. Por acá estamos. A propósito de las elecciones, presidente, las seccionales de febrero próximo, usted días atrás advirtió de que existían grupos conservadores tratando de seguir manteniendo el control en las principales ciudades del país. ¿Hay ya información de esos grupos, presidente? Hablamos básicamente de seguir manteniendo a Quito, Guayaquil y Cuenca. En este sentido, señor presidente. Es evidente, porque usted no ha visto cómo se ha unido toda la derecha, la bancocracia, etcétera, contra nosotros, y muchas veces con la extrema izquierda. ¿Cómo se llama este señor? Armando Rodas, ¿cómo se llama él? Mauricio Rodas. Él mismo declaró que había hablado con Clever Jiménez, ¿con quién más? Bueno, o sea, habla con Lazo y con Clever Jiménez, ¿se imagina? Pero eso demuestra, ¿no?, la decadencia de ciertos grupos políticos. Entonces es evidente, pues, en Quito la campaña que ha hecho la prensa corrupta para decir que Augusto Barrera es el peor alcalde que ha tenido la capital, lo cual es mentira, por favor. Se están haciendo obras históricas, el metro, el aeropuerto, las vías de comunicación, vayan a ver la ruta viva, vayan a ver los barrios del sur, del norte, los barrios marinales, se han legalizado centenas de barrios, se han reubicado personas, pero como no es de la Gallada, pues hay que darle con todo, ¿no? Y para ver si de ahí tumbamos a Correa y para ver si de ahí ya formamos nuestro próximo Caprilito, ¿no? El Caprilito ecuatoriano, a ver si le ganan a la Revolución Ciudadana, porque esa es la estrategia. Entonces están
todos unidos. Fíjense lo que ha pasado, ¿no? O sea, qué vergüenza. Creo retira. O sea, siempre Lazo dice que Creo es la segunda fuerza electoral. Por supuesto, alguien tenía que quedar segundo, ¿no? Lo que no dice es que quedó segundo a 3 millones de votos. Pero bueno, que es la segunda fuerza electoral. Y retira su candidato para unirse con el de Suma, que se une con el de Vive, que se une con la Cámara de la Producción, Blasco Peña-Herrera. Toditos contra el candidato a Revolución Ciudadana. Mejor que estén juntitos para juntitos vencerlos nuevamente. Pero eso le demuestra la desesperación de esta gente, la falta de escrúpulos, que no les interesa Quito según el agua y el aceite, sino que les interesa ver si desestabilizan, o sea, si captan la capital y luego desestabilizan al gobierno o tienen su caprilito para la próxima elección. En Guayaquil algo similar, ¿no? Creo, con social cristianos, con Madera Guerrero, que es lo mismo que los social cristianos. Entonces la banca que nos quebró, pero bueno, siempre ha sido la gallada. Y recuérdense cómo los social cristianos desfilaron con sus crespones negros. Recuerden al entonces diputado Jaime Nebot alzando la mano aprobando la ley AGD que quebró al país para proteger a los banqueros. Prohibido olvidar. Y esa es la gente que se presenta ahora como paladín de los pobres, etcétera. Prohibido olvidar. Les insisto, o sea, esta gente, hablar de justicia es hablar de caridad, ¿no? Por ahí a faltar una callecita, adoquinar, y cuánto hemos hecho justicia en Guayaquil. Los pobres de Guayaquil y los guayaquileños y guayaquileñas no necesitan caridad, necesitan justicia, acabar con la exclusión estructural que tiene la ciudad, porque siempre se han acumulado los recursos en ciertos sectores. Entonces fíjense cómo está unido. En Cuenca, en Azuay, también se unieron, ¿no? El actual prefecto con el anterior alcalde, unas maniobras bien raras, pero bueno, estamos en democracia, la ciudadanía sabrá reconocer quiénes somos serios, quiénes actuamos en base a principios, quiénes en base a un proyecto de sociedad, un proyecto de país, un proyecto histórico, y quienes tan solo actúan para ganar las próximas elecciones y ver si algún día sacamos a Correa, se acaba la Revolución Ciudadana y vuelve la Feria de la Alegría, ¿no? Ustedes juzgarán, queridos ciudadanos. Gracias, presidente. Radio Carrusel, William Sotomayor, por favor. Buenas tardes, señor presidente. La pregunta es, la proforma presupuestaria para el 2014 prevé un precio promedio del barril del petróleo del $86.4. Sin embargo, en los últimos días se ha registrado una baja en la cotización a nivel general. En este sentido, ¿qué tan viable es una contratación de un seguro petrolero para asegurar un precio mínimo en las arcas fiscales? ¿Por qué periodo se haría y bajo qué condiciones financieras? Y si de continuar la baja, ¿qué impacto prevé en lo referente al plan de inversiones del próximo año en los proyectos fiscales, crecimiento, inflación? Miren, ustedes deben conocer el medio, ¿no? Y ciertos pseudos analistas y ciertos pseudos periodistas. No es que informan las cosas, las desean, las buscan, las promueven, ¿no? Qué bien, ya está bajando el precio del petróleo, así Correa va a tener menos plata para ver si se cae el gobierno, así se caiga el país entero, ¿no? Entonces buscan exacerbar todas estas malas noticias, ¿no? Para ver si se convierten en realidad. ¿Y por qué digo para ver si se convierten en realidad? Porque el precio promedio del 2013 ha estado por encima de los $90. O sea, unos días ha estado 85, 86, pero el precio promedio ha estado por arriba de $90, mucho más arriba de lo que dice la proforma. Está la baja del precio por factores muy coyunturales, exceso de inventario de Estados Unidos, etc. Nadie puede prever el precio del petróleo. Pero en principio no vemos razones para que baje grandemente. Y si baja, ya lo hemos dicho. No, entonces va a poder hacer menos obras, pero por supuesto. Entonces uno va a estar contento para ver si se desgasta el gobierno, ¿no? Esas menos obras serán menos IBB, menos colegios del milenio, menos hospitales, pero siempre mismo al pueblo ecuatoriano, esa es nuestra estrategia. Mientras los neoliberales y los ortodoxos, los economistas autistas, tenían sus fideicomisos, el FEIREP, el FEPE, el ni sé cuánto, para la época de las vacas flacas. ¿Qué significará para ellos vacas flacas? El salvataje bancario, ¿no? Y tenían el dinero inmovilizado, incluso en el exterior, para el caso de emergencia. Nosotros que hemos dicho, vamos a utilizar hasta el último centavo, pero en inversión. ¿Qué pasa si hay una crisis? Cae muy fuertemente el precio del petróleo, se reduce pues el plan de inversión. Y eso no perjudica a Rafael Correa, perjudica al país, esos son los IBB, esas son las escuelas del milenio, ese es el estero salado, ese es el puente en la isla Santay. Pero algunos desean eso para ver si Correa se friega finalmente, porque es demasiado suertudo. Bueno, en todo caso, siempre ha estado presente la posibilidad de un seguro petrolero. El problema es con la clase de trogloditas que tenemos pues, en la política ecuatoriana. Si usted contrata un seguro petrolero y caen los precios del petróleo y el seguro petrolero lo salva, vamos a ser los genios, ¿no? Pero si no cae el precio del petróleo
y no sirvió de nada el seguro petróleo, vamos a ser los corruptos, digamos coima, todos somos unos sinvergüenzas, etc. Entonces siempre son acciones sumamente riesgosas, dada la irresponsabilidad de los medios de comunicación y de cierta clase política que enfrentamos, y de ciertos pseudos analistas. Sin embargo, nosotros haremos las cosas por responsabilidad, sin temor a esta clase de actitudes, y en forma técnica. Entonces siempre ha estado presente la posibilidad de seguros petroleros. Los datos que usted me da, pues los detalles no se los puedo dar, ¿no? Pero siempre ha estado presente, o sea, no excluye en absoluto la posibilidad de contratar seguros petroleros. Continuamos con Teleamazonas. Carlos Julio Gurumendi, por favor. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. El fin de semana en Cuenca se presentaron a los candidatos para los próximos comicios electorales de Alianza País. ¿Estos han tenido el apoyo de buró político de Alianza País para ser designados candidatos a nivel nacional? Le podría decir que el 99%, son 11.000 dignidades, 99% o más de las candidaturas han sido propuestas por los diferentes niveles cantonales, provinciales. Tal vez ya algunas candidaturas estratégicas han sido analizadas por el Buró Político Nacional y consensuadas con la directiva, o sea, normalmente no ha habido conflicto, ¿no? Ahorita, sinceramente, ni siquiera se me ocurre algo que tenemos, de acuerdo al reglamento interno, la potestad para en un momento decir, no, esta persona que sugirió a la directiva provincial no puede por esto, va esta persona, pero créanme que no se me ocurre ningún caso en este momento. Tenemos la capacidad para hacerlo, pero no hemos tenido que ejercer esta capacidad. Le puedo decir que el 99% de las candidaturas propuestas han venido de los propios cantones, de las propias directivas provinciales, por supuesto, ¿no? Somos muy técnicos, somos estratégicos, hay algunos espacios, gobiernos seccionales estratégicos para el proyecto político nuestro, para nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir. Ahí hemos puesto especial atención, pero siempre respetando las decisiones cantonales y provinciales. No recuerdo que haya habido, sinceramente, contradicción entre Buró Nacional e instancias provinciales y cantonales. Y son cerca de 11.000 dignidades, 11.000 candidatos. Gracias, señor presidente. De la agencia Reuters, por favor. De la agencia Reuters, Yuri, por favor. Bueno, señor presidente, primero no estaba pactado el que le preguntara, pero bueno, la pregunta es básicamente sobre lo que dijo hoy el embajador Adam Nang sobre Ecuador y la relación que tiene con países a los que él mismo llamó marginados como Bielorrusia. Dijo que con ser países marginados como Bielorrusia, otros países podrían ver mal esta relación entre Ecuador y ese país, por ejemplo. ¿Qué criterio usted le merece a lo que él dijo hoy en una conferencia? ¿Cómo se llama usted? Yuri García. Yuri busca titulares, ¿no? Bueno, está bien, es su trabajo. Vea, yo no lo he escuchado. Y hasta que no lo escuche, no va a comentar. No me sorprendería, no sería una más del embajador Nang, que creo que es bastante novato en estas cosas. Pero, independientemente de lo que haya dicho, hablando de conceptos, Ecuador no va a pedir permiso a nadie para mantener relaciones bilaterales soberanas con el país que quiera. Y a mí se me molesta mucho la doble moral internacional. Recuerden ustedes, China era lo peor, hasta que Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con China. Vietnam era lo peor, hasta que Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con Vietnam. Y así siempre. Entonces, ya basta, no somos colonia de nadie, ya basta. Entonces, Bielorrusia, ¿cuál es la crítica? Que lleva 20 años ganando Lukashenko. Pero no han sido elecciones transparentes. ¿Transparentes para quién? Pero bueno, asumiendo eso, ya, no han sido elecciones transparentes. Pero vaya vea, pues, con cuántos países tiene relaciones privilegiadas Estados Unidos, donde no tienen absolutamente ninguna clase de elección. Monarquías absolutistas. ¿Ya? Por mi delicada posición como presidente no le puedo dar las regiones, pero puede ver un mapa mundi y ver esas regiones donde no existen elecciones en absoluto, donde hay policías religiosas, donde a las mujeres no se les permite manejar siquiera, donde la mujer adúltera es lapidada en público. Y ahí no dicen nada. Entonces es una doble moral impresentable. ¿Ya? Entonces, independientemente de lo que haya dicho el embajador Nang, que no lo he escuchado, ¿no? Y no me sorprendería, pero esta doble moral sí hay que denunciarla. Y mientras yo sea presidente, Ecuador no le pedirá permiso absolutamente a nadie
para mantener las relaciones bilaterales soberanas con el país que a bien tuviere. Mientras yo sea presidente en este país, se acabó el neocolonialismo. Gracias, señor presidente. Terminamos con la última pregunta de la agencia Andes. Henry Ortiz, por favor. Señor presidente, buenas tardes. La próxima semana habrá el segundo gabinete binacional con Colombia. La próxima semana habrá el segundo gabinete binacional con Colombia. Quisiéramos saber cuáles son los objetivos, cuáles son los acuerdos que se vayan a llegar y los alcances del encuentro. Bueno, hay muchos intereses mutuos y muchos incluso proyectos binacionales. Vamos a inaugurar un proyecto binacional que fue la ampliación del puente Rumichaca. Pero, por ejemplo, Colombia tiene que llegar con su camino, tiene un camino lastrado, pero tiene que llegar con un buen camino, carretera asfaltado hasta el puente San Miguel, es un puente que está subutilizado en Amazonía, otro de los pasos fronterizos subutilizados, incluso tenemos un CEBAF, pero como la vía no está funcionando, el CEBAF está vacío. El otro paso internacional de primer nivel, estoy hablando, porque hay muchos pasos pequeños, pero digamos carrozables para camiones, transporte a gran escala, etcétera, está del lado de la costa, entre Tumaco y, bueno, sería toda la provincia de Esmeraldas. El sitio exacto, no, bueno, ese puente ya se está, no sé si está construyéndose o diseñándose. Entonces vamos a tener 3 ejes de primer nivel con Colombia, teníamos solo uno de medio nivel. Rumichaca ampliado, ¿no? Ya se va a inaugurar eso el día lunes, o martes, ¿cuándo es el gabinete? Yo ando perdido, lunes ya. San Miguel, que ya está del lado ecuatoriano, falta completar el lado colombiano, y el puente en el sector Tumaco, Esmeraldas. Entonces, para poner el ejemplo de un proyecto o de proyectos binacionales, tenemos el proyecto geotérmico del volcán Chiles, tenemos cooperación de salud. En estos momentos, pues, hay infraestructura de salud de primer nivel. Por ejemplo, en Tulcán recibimos muchos colombianos y en buena hora, con los brazos abiertos. Pero hay que planificar eso binacionalmente para que donde nosotros tengamos hospitales, Colombia no tenga viceversa, y llegar a convenios para atender a los ciudadanos de ambos países. Tenemos los problemas de seguridad. Tenemos que tener las cartillas binacionales en caso de conflicto. ¿Qué pasa si hay incursiones guerrilleras, etcétera? Tenemos el problema de los presos, ¿no? La mayor población carcelaria extranjera del país son los colombianos, entonces se supone que deben cumplir la pena en su propio país. Entonces la agenda con Colombia es muy grande y muy importante, y estamos avanzando, pero estos gabinetes son claves para verificar los avances y acelerar un poco el paso, ¿no? Porque no tenemos tiempo que perder y todavía son muchos los puntos pendientes en la agenda binacional. Y no sé, presidente, si podemos abrir unas 2 preguntas, por favor. A ver, vamos en orden, por favor, si se presenta. Ok, por favor. En orden, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Quisiéramos saber justamente, ya la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, va a ser la futura alcaldesa por país, para lo que tiene que ver con Guayas. Futura alcaldesa, muy bien dicho. Exacto. Bueno, ya como ella dejaría ya el cargo, se tiene previsto, bueno, se ha escuchado anteriormente que el señor Rolando Panchana sería quien la suplante. ¿Se confirma esto o quién sería el nuevo gobernador de la provincia? Sí, el nuevo gobernador de la provincia va a ser Rolando Panchana. ¿Cuándo sería la posición ya de él? ¿Cuándo tienes que renunciar tú, Vivi? Apenas renuncie Vivi para inscribir su candidatura, pues vamos a nombrar a Rolando como nuevo gobernador de la provincia, la juventud al poder, ¿no? Gracias, presidente. Por favor, si se presenta. Buenas, señor presidente, me hago un poco por acá por la cámara que está allí. Soy de Sambo TV, San Borondón también quiere saludarlo, la comunicación ya es de todos. Chévere, Sambo TV. Chévere, ellos me pidieron... pero San Borondón Pepa. Claro, pues el pueblo, pues, ¿no? La gente del pueblo de San Borondón planteó una pregunta al medio y quería que se le hiciéramos llegar, porque ellos también están preocupados porque allá también hay un modelo, como el que usted viene mencionando de ese modelo exitoso de Guayaquil, también siguen aquellas situaciones por allá. Entonces, el pueblo quiere saber, porque se ha escuchado y se ha dicho ya que el candidato justamente será Michel Dumec, un hombre que ya estuvo en el BIES y que realizó una buena labor, pero el pueblo quiere saber qué opina usted de esa candidatura y si en efecto ese es el candidato que debe respaldar para cambiar aquel modelo. Recuerden que nosotros hemos hecho una alianza, porque mientras yo sea director nacional de Alianza País, creo que
uno de los mayores errores que podemos cometer, el argumento que me daban muchos, ¿no? Aquí somos la principal fuerza política, vamos solos. Esa no es la lógica. La lógica no es si podemos ir solos, que en muchos lados podemos ir solos, es si tenemos que ir solos. O sea, si ya no nos queda más remedio porque no hay ninguna fuerza política afín, decente, etcétera. Pero si no es así, mientras mayores alianzas tengamos, mejor pues. O sea, al menos ese es mi criterio. Del resto, yo considero incluso que es un poco agendas grupales, individuales, ¿no? Es para que me toque a mí entonces la candidatura. El que piensa de esa forma, yo creo que no debería estar en Alianza País. Aquí no buscamos nada para nosotros. Donde podamos ir en alianza, sumando fuerzas para servir mejor a las comunidades, hay que ir en esas alianzas. Uno de esos casos es Guayas, donde está Centro Democrático, una persona que estimamos mucho como el prefecto Jimmy Jairal. Se ha hecho un acuerdo programático y para trabajar en equipos. Y en algunos lugares ellos han puesto candidatos. Ese es el caso de San Borondón. Por ejemplo, también aquí en el caso del Distrito 1, ¿no? Carlos Luis Morales es de Centro Democrático. Michel Dumet es de Centro Democrático. Si me preguntan mi opinión, yo tengo el mejor de los conceptos de Michel Dumet. Es joven, fue un gran técnico, ¿no? De Corporación Financiera, me parece, en el BIES. Y me parece que también estuvo en Corporación Financiera, ¿no? Entonces es un tipo muy preparado y creo que sería un gran alcalde para San Borondón, pero ya le toca a San Borondón decidir. Bueno, presidente, nos hemos tomado una hora de su tiempo, agradecemos a los estimados no hay compañeros. Problema. Ya. Si tiene... No me va a dejar el vuelo, no te preocupes. No sé si tenemos una pregunta más, Pepe. Buenas tardes, buenas noches, presidente. En base al tema de la tendencia en Latinoamérica, usted se ha convertido en un referente de centro izquierda y todo lo que representa... No, yo soy de izquierda, no soy de centro, déjense lámpara, yo soy de izquierda. Pero globalmente se habla de centro izquierda. Yo soy socialdemócrata, con todo respeto a socialdemócratas que buscan mejorar el sistema. Yo soy socialista, que busca cambiar el sistema, ser humano sobre el capital. Usted practica lo que su colega Barack Obama está también, en cierta forma, imitándolo. Priorizar al humano y no el capital. O sea, disciplinar a ese capital salvaje del que usted habló, especialmente en la campaña proselitista, que la recuerdo como ahora. Presidente, esta reaparición de Michelle Bachelet, ¿qué opinión le merece cuando lanzaron dos candidatos también de centro izquierda y prácticamente arrebataron el triunfo en la primera vuelta? Mira, como es un proceso democrático de marcha y somos muy respetuosos de los procesos de cada país, no voy a pronunciarme sobre una candidatura específica. Todos ustedes saben el cariño que le tengo y la admiración que le tengo a Michelle Bachelet y nos une una amistad muy profunda. He hablado en estos días con Michelle. Pero mientras se encuentre pues en marcha ese proceso, no quisiera pronunciarme a nivel de personas, sí a nivel de proceso. Y qué bueno que vi esa fiesta democrática Chile y que con total libertad, bien informado, los chilenos decidan soberanamente y democráticamente lo que creen mejor para su país. Yo creo que ha sido un importante paso. Las dos finalistas son mujeres. Qué bueno que la mujer latinoamericana empiece a tener el sitial que le corresponde en la política. Es decir, el próximo presidente de Chile va a ser una mujer. Es una gran noticia para toda América Latina. Y que bueno, los chilenos, obviamente como por el aprecio, afecto que tengo pues a Michelle, yo tengo y las convicciones que tenemos y compartimos, pues tengo mis opciones, mis preferencias, que no las voy a, todos las conocen y no las voy a decir explícitamente por respeto a Chile. Tan solo deseo el mejor de los éxitos en este proceso al pueblo chileno y que se viva una verdadera fiesta democrática y se fortalezca aún más la democracia en Chile.